Tenemos palabras pedidas, tenemos una palabra de la convencional Marinovich. ¿Hay alguna otra pregunta? Convencional... ¿Sí? Convencional Dayana, la va a tener también su espacio de pregunta. Tiene la palabra la convencional Teresa. Muchas gracias. Agradecer la exposición. Hace rato que no oíamos y muchas veces cuesta encontrar exposiciones desde el sentido común. Lo habitual es el delirio, así que agradezco eso. ¿Cómo decirle, la pregunta viene ahora, cómo decirle a tantos fanáticos que la dictadura sanitaria, o que cuando uno declara que existe una dictadura sanitaria, lo que está diciendo es que no hay suficiente evidencia científica para la exageración? No está negando la existencia de un virus, no está con la paranoia antivacuna. Esa es la primera. Porque generalmente se simplifican las cosas y se llevan al extremo. Y segunda pregunta, ¿cómo explicar también que muchos de los que defienden estas exageraciones, que muchos de los que han creado alarmas exageradísimas respecto de este virus, tienen intereses económicos en esta premisa? ¿Por qué no? Lo cual no significa descartarla, significa solamente someterla a crítica. Entonces parece que estamos en un ambiente en el cual permanentemente estamos renunciando a nuestra capacidad de pensar, de hacer uso del pensamiento crítico, de cuestionar, de exigir evidencia. La pregunta, por favor. Ya más comentario que pregunta. Convencional. Eran dos preguntas. ¿Cómo decirle a los fanáticos que la dictadura sanitaria no implica negar que el virus existe? Segunda pregunta, ¿cómo explicar a los que defienden estas posturas exageradas que hay intereses económicos detrás de la declaración de una pandemia? Dos preguntas. Gracias. Convencional Dayana González tiene la palabra. Muy buenos días, o buenas tardes. Buenos días aún. Bueno, primero preguntarle a los exponentes si ellos saben en qué espacio están. Estamos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Frente a su problemática, a mí me hubiese gustado escuchar desde ustedes, que son parte de este trabajo también, o de esta situación laboral que es muy precarizada. Yo fui trabajadora de eventos privados durante muchos años y sé lo que implica la precarización de esto. Entonces, si ustedes tienen hoy alguna propuesta o algo que hable de ello, porque es difícil que podamos dar nosotros respuesta a la problemática que ustedes traen hoy a este espacio. Y desde ahí también considerar, insistir en la pertinencia de las exposiciones, considerando que hay 1.700 organizaciones que buscan este espacio para que lo podamos aprovechar de forma efectiva. Eso, muchas gracias. Previo a poder entregar preguntas, yo también voy a ocupar el espacio del coordinador para un poco adherirme, porque al escuchar la audiencia pública, también no me queda claro cuál es la vinculación directa que tiene que ver con la Comisión de Derechos Fundamentales, en el sentido de que estamos a efecto de poder realizar una constitución. Entonces, también le pido que lo pueda abordar en efecto Estaba en la propuesta de los señores expositores. Estoy haciendo mérito a mi uso de palabra convencional cantuaria, para efecto que lo pueda abordar en los 2 minutos de respuesta. Muchas gracias. Pero convencional Marinovich, estoy haciendo... Por favor. A ver, voy a partir respondiendo la pertinencia. Nosotros estamos llevando de un caso particular a un tema general. Nosotros estamos mostrando qué es lo que hemos vivido nosotros en los últimos 2 años, porque prácticamente desde octubre del 2019 nosotros no hemos podido operar, y con todo lo que eso conlleva. Y ese punto particular de todas las arbitrariedades que hemos vivido nos lleva a que no existe un mecanismo en la Constitución que nos proteja el derecho a trabajar y cómo podemos resguardarnos ante arbitrariedades que se están generando sin ninguna evidencia científica. Y eso debe estar establecido en la Constitución. ¿Quién nos protege? Porque nosotros somos un grupo que somos tremendamente atomizados, con muchas pymes, que no tenemos el lobby de las grandes empresas. Y ahí están los intereses económicos, donde a nosotros nos invisibilizan, pero no tenemos nadie que nos proteja. Y para eso está la Constitución, para que nos proteja, para que nos dé la libertad de trabajar y la gente la libertad de decidir. Y que nos proteja en términos objetivos. No puede ser al arbitrio de la autoridad que diga esto puede ser para 100 personas o puede ser para 50 personas, o tú puedes comer solamente helado de chocolate.
¿Dónde está la evidencia científica detrás de eso? Y eso es donde nos deberíamos basar. Para eso tenemos un Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia no puede ser algo que esté en el papel, que lo creamos para tratar de semejarnos a los países de la OCDE. Nosotros tenemos que crear un país en base a lo que nosotros queremos llegar, con evidencia científica, con el nivel de profesionalismo que tenemos, y sumado a lo que dijeron anteriormente los colegas de la Asociación de Investigadores, que ellos están muy dejados de lado, y es todo una misma cadena. ¿Hasta cuándo con las arbitrariedades y cuándo ponemos primero la ciencia y después los intereses personales? Gracias. Quisiera, no sé si puedo complementar la respuesta. Mi nombre es Sofía Jotar, soy vocera de esta asociación gremial. Quisiera decir que llama la atención la pregunta de la pertinencia, toda vez que hemos enfrentado restricciones absolutamente arbitrarias, más de 1,5 millones de chilenos. Quisiera llamar la atención a ustedes que tienen la obligación de hacer una buena constitución para todos esos chilenos, incluidos ese 1,5 millones, que entiendan lo que significa levantarse en la mañana y no poder ejercer el derecho a trabajar, que es el primer derecho que pedimos custodiar. También el derecho a emprender sin ninguna discriminación arbitraria, 2 derechos que pedimos que se custodien. También les pedimos en forma explícita que el gobierno pueda balancear las cargas sobre los distintos sectores económicos con ocasión de una pandemia. Eso no lo habíamos vivido antes, lo están viviendo ustedes mientras redactan esta Constitución. Tercero, le pedimos que establezcan mecanismos en los cuales las minorías puedan efectivamente decir cuando son atropellados sus derechos sin ninguna evidencia más que una conveniencia política. Finalmente, decirles que cuando ustedes pasan recibiendo entre 200 y 400 mil pesos del Estado por ley de protección de empleo, esa ley de protección se terminó y no pueden desarrollar su actividad económica, quisiera que alguno de ustedes me diga con honestidad si no cree que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición.